amigos? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es el libro. Así es, amigos, hoy vamos a rendir un homenaje poético a este objeto maravilloso que es el libro, ¿no? A este objeto mágico, a este objeto que transporta conocimientos como es el libro, amigos. Pero ¿por qué le vamos a rendir un homenaje poético? Pues ayer, como ustedes saben, 23 de abril, se conmemoró una vez más el Día del Libro. Así es, amigos, el libro tiene su propio día, ¿no? Y aquí vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene el libro su propio día? Bueno, les quisiera en primer lugar comentar la definición de libro según la academia. Es muy interesante. Fíjense ustedes, la primera es conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen, ¿no? Un volumen, o sea, como un bulto, ¿no? Y la segunda acepción del diccionario para la palabra libro es obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. Como ustedes saben, pues ya el libro ha dejado solamente de ser por ejemplo, ¿no? Este libro de Humberto Eco, ¿no? Ha dejado de ser solamente un objeto que puede ser impreso, ¿no? También tenemos ahora libros digitales, como ustedes lo saben. Y bueno, como todos los escritores, pues aman los libros, ciertamente. Es como una relación intrínseca, una relación indisoluble entre escritor y libro, ¿no? Entre poeta y libro, ¿no? Entonces estos escritores pues le han cantado a este objeto que transporta conocimiento, pero a veces no solamente nos quedamos en el amor por el conocimiento que traen los libros, sino también nos volvemos amantes o nos obsesionamos con el propio objeto, ¿no? No solamente con el conocimiento que trae, sino con el objeto en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy coleccionista de libros, ¿no? Pero ¿de cuál específicamente? Estos de acá atrás no corresponden a una colección, simplemente es a mis lecturas que he hecho a lo largo de los años, sino que tengo una colección de libros de Neruda y sobre Neruda. Fíjense ustedes, tengo como alrededor de 200 libros, entre los cuales hay primeras ediciones, que son las ediciones más preciadas. ¿Por qué una primera edición es más preciada? Pues porque fue la primera vez que ese título, que esa obra fue impresa, ¿no? Y es la que se podría decir está más cercana al autor, ¿no? Después ya se hacen segundas, terceras, cuartas ediciones, dependiendo de lo bueno del libro. Entonces existen también los bibliófilos, ¿no? Los coleccionistas de libros, ¿no? Que es el amor ya por el objeto en sí mismo, por poseer el objeto, ¿no? Y hay libros valiosísimos que cuestan mucho, mucho, pero mucho dinero. Bueno, en este programa no solamente les voy a recitar los versos que distintos escritores y poetas han dedicado a este objeto que es el libro, sino también vamos a hacer un recorrido por la historia del libro, ¿no? Les voy a contar cómo es que surge el libro, cuál fue el primer libro impreso, etcétera. Bueno, eh, y aquí les he hace un momento leído cuál es la definición del diccionario de la academia, ¿no? Sobre el libro, pero la UNESCO, con fines estadísticos, ha determinado específicamente qué cosa podría ser considerado un libro y qué no. Fíjense ustedes, esto es muy interesante porque dice, debe ser una publicación, bueno, impresa, dice la UNESCO, ya sabemos que también puede ser digital, no periódica, ¿no? O sea, no debe salir cada cierto tiempo como los diarios, como los semanarios, por ejemplo, ¿no? No es una publicación periódica, ¿ya? Y debe tener como mínimo 25 hojas, es decir, 49 páginas. Si tiene menos de 49 páginas, sería considerado un folleto. Así es, esto nos dice la UNESCO, ¿no?
y además debe ser puesto a disposición del público. Estas son las características que convierten, ¿no?, a una obra impresa en un libro. Bueno, y antes de transportarlos por la historia del libro, me gustaría leerles este poema hermoso de Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro, que se llama Desde la Torre. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida, hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, dopta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la elección y estudios nos mejora. Fíjense ustedes qué bonito este poema de Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro, que nos muestra pues lo que significan para él los libros, ¿no? Como les dije hace un momento, un escritor que no haya leído, que no posea una amplia biblioteca, que no haya leído muchos libros, pues es tan extraño, es como decir que a un nadador no le gusta el agua, ¿no? Una cosa así. Entonces, miren qué interesante esta figura, dice, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Ya que pues muchos de los escritores, ¿no? No están vivos, pero nos han dejado tremendo legado a través de las páginas de sus libros, ¿no? Entonces uno puede conversar con ellos, no están muertos en realidad, a través de sus libros siguen vivos. Bueno, el libro tiene su origen en la antigua Mesopotamia. Según los historiadores, la forma del libro más antigua eran unas pequeñas tablillas que podían ser de arcilla, de madera, de marfil o de otros materiales que se usaban como soporte para la escritura. O sea, estas tablillas, ¿no?, serían como que las primeras formas del libro, ¿no? Los inicios del libro. ¿Y esto a cuándo se remonta? Fíjense ustedes, al cuarto milenio antes de Cristo. Miren ustedes desde dónde el ser humano tiene la necesidad de expresarse, pero no que esta expresión quede fija en un soporte, ¿no? En estos tiempos los soportes eran estas tablillas que podían ser de arcilla, de madera, de marfil o de otro material. Bueno, y aquí me gustaría recitarles uno de mis poemas favoritos para el libro, ¿no? En homenaje al libro, que se llama Los Libros y está escrito por Teófilo Méndez Ramos, un maestro y poeta ancashino. Así es, amigos, él es un poeta peruano que nació en Ancash. Bueno, escuchen ustedes este poema tan hermoso de Teófilo Méndez. Libros devorados, llenos de ansia, allá por los años ya corridos. Tomos diminutos por siempre idos, páginas dilectas de mi infancia. Libros predilectos, libros viejos, libros delirantes de ternura, páginas henchidas de locura, de interrogaciones y consejos. Sangran todavía las heridas viejas que dejara el libro triste. Siguen nuestras almas doloridas, viendo que el infolio grave, serio, lleno de tristeza se resiste a desencantarnos del misterio. Miren ustedes aquí, Teófilo Méndez, poeta ancashino, nos cuenta pues, hasta incluso nos habla de los libros de su infancia, ¿no? O los libros que nos han dejado un dolor, una tristeza, esas historias inolvidables que no nos podemos sacar de la cabeza, ¿no? Si quieren, dejen en los comentarios
¿Cuál es el libro que más recuerdan que les haya hecho llorar, por ejemplo? Yo recuerdo que estaba leyendo un libro que se llama El caso Neruda y que estaba llorando. No, perdón. El libro es Mi vida junto a Pablo Neruda, escrito por Matilde Urrutia, lo estaba leyendo en el micro. Y recuerdo que lo leí y bueno, había unas páginas muy tristes cuando Matilde cuenta que cómo asesinaron, bueno, cómo muere Neruda, ¿no? Ella no dice que lo asesinaron, cómo muere Neruda, ¿no? Pero todo el sufrimiento anterior y posterior a esta muerte, ¿no? Y yo estaba llorando en el bus, metida en mi historia, lloraba y lloraba y lloraba, Dios mío, como si se me hubiera muerto alguien a mí. Bueno, y de pronto llega la hora de bajar en mi paradero, cierro el libro, trato de secarme las lágrimas y estoy por bajar y el cobrador me dice, qué bueno debe estar ese libro. Y la verdad es que me dejó impresionada porque, bueno, me había estado viendo seguramente, pues, a una mujer llorando terriblemente y leyendo, ¿no? Hay ciertos libros que nos hacen eso, ¿no? Recuerdo una vez también que un libro me asustó tanto que lo cerré de pronto y lo tiré. O sea, esas son las reacciones, cómo el libro nos mete a nuestra imaginación, así es tan grande que el libro nos mete y nos introduce tanto en la historia que parece que la estuviéramos viviendo, ¿no? Bueno, entonces, después de esto que les conté, que en la antigua Mesopotamia, en estas tablillas, ¿no? Se reproducían ciertos textos, pues viene ya Egipto, ¿no? Se cree que en Egipto es cuando es donde se comienza a utilizar la tinta por primera vez, así como el soporte de papiro. Seguramente ustedes han escuchado de este famoso soporte que se llama papiro. Habrán visto las fotos de cómo es un papiro, ¿no? Bueno, ¿de dónde se obtiene el papiro? El papiro se obtiene de una planta acuática que crecía en las orillas del Nilo. Bueno, entonces, esta forma de material ¿no? Egipcio se podría considerar la segunda forma de libro en la historia, ¿no? El papiro. Posteriormente, en Grecia, se comienza a utilizar también el papiro hacia el siglo VII antes de Cristo. Y bueno, también se convive con otros materiales, ¿no? También tablillas de madera rehundida, ¿no? Que se rellenaba con cera, ¿no? Por ejemplo. Y también se usaban pieles como soporte de escritura, fíjense ustedes. Bueno, como había relaciones comerciales entre Egipto y Roma, también el pergamino, ¿no? Se extendió en Roma. Bueno, y aquí me gustaría recitarles dos poemas muy cortitos del Príncipe de las Letras Castellanas. Nuestro Rubén Darío, poeta nicaragüense. Fíjense ustedes este sobrenombre que se le da al poeta nicaragüense Rubén Darío, el Príncipe de las Letras Castellanas. Pues este príncipe no tuvo otra opción que escribirle, que homenajear al libro, ¿no? Este poema cortito se llama Libro extraño. Libros extraños que halagáis a la mente en un lenguaje inaudito y tan raro, y de que lo más puro y lo más claro hacéis brotar la misteriosa fuente. Qué lindo este poema, ¿no? Y luego otro poema cortísimo que dice así: el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Miren qué bonito cómo describe Rubén Darío a los libros, ¿no? Libros que halagáis a la mente, dice, ¿no? Por supuesto, ¿no? Alimentan nuestra mente, no solamente nuestra alma con esas historias, sino también nuestra mente. Y bueno, después de esto que les cuento de Egipto y los papiros, pues a finales del siglo V, ya después de Cristo,
el papiro, ¿no? Es sustituido por el códice. No sé si han escuchado del códice, ¿no? En este códice se podía escribir ya por ambos lados, ¿no? Entonces era mucho más práctico que el papiro, ¿no? Según el diccionario, códice es libro manuscrito anterior a la invención de la imprenta. Aquí todavía no estamos hablando de la imprenta, ¿no? Bueno, gracias al códice, en la Edad Media se comenzaron a escribir ya una gran cantidad de libros a cargo de qué institución? De la iglesia, ¿no? Porque la iglesia quería transmitir toda su doctrina, promover y transmitir su doctrina, ¿no? Bueno, la producción de estos códices era realizada en los monasterios a gran escala ya, ¿no? Como tenían ya este soporte que se podía escribir por ambos lados, se empieza a desarrollar a gran escala y habían unas salas específicas para ello, ¿no? Donde escribían allí todos los temas, ¿no? Relacionados con la religión. E incluso se crearon monasterios donde se promovía la lectura de estos códices, la copia, ¿no? O sea, para que sigan transmitiéndolo por escrito y la conservación de estos manuscritos, ¿no? O sea que la iglesia pues promovió lo que ahora serían las bibliotecas. Bueno, y aquí otro poema llamado Por Fuertes y Fronteras de Luis Alberto de Cuenca, poeta y filólogo español. Fíjense ustedes cómo este poeta Luis Alberto de Cuenca le canta al libro. Él dice, ¿qué sería de mí sin vosotros, tiranos y a la vez embajadores de la imaginación? Verdugos del deseo y al mismo tiempo mensajeros suyos. Libros llenos de cosas deplorables y de cosas sublimes, a los que odiar o por los que morir. Miren ustedes las emociones que nos cuenta Alberto de Cuenca que le hacen sentir los libros, ¿no? Él lee en algunas cosas deplorables, dice, y en otras cosas sublimes, ¿no? A veces odias una historia, me ha pasado, por ejemplo, leyendo Flores en el ático, no sé si alguna vez la han leído, es un drama, un dramón así terrible, y Dios mío, realmente había cosas, pero indecibles en ese libro, pero también pues libros sublimes, ¿no? Que te han hecho soñar, no sé, Mi planta de naranja lima, por ejemplo, Dios mío, ese libro. Bueno, eh, también, como les estaba contando sobre la historia del libro, había otros soportes del libro, ya hubo uno muy famoso que viene de la China, ¿no? ¿Cómo? Mediante la técnica de la xilografía. No sé si han escuchado de esto, si lo han visto. Bueno, ¿en qué consistía la técnica de la xilografía, no? Para los libros. Bueno, consistía en la impresión mediante una plancha de madera que era tallada y entintada para llevar a cabo los estampados, ¿no? O sea, esto ya era como que lo reproducías más fácil estampando, ¿no? Y fíjense ustedes, el libro más antiguo de la historia, conservado hasta hoy, podría ser el Sutra de Diamante, así se llama el libro. Este ejemplar fue estampado en China a partir del 11 de mayo del año 868. Miren ustedes, ¿no? Mediante la técnica de la xilografía. Este libro hasta la fecha se conserva. Bueno, y aquí les voy a recitar un poema de Jorge Luis Borges, ya lo conocen todos ustedes, ¿no? Escritoras argentino. Este poema se llama Mis libros. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro, de sienes grises y de grises ojos, que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava. No sin alguna lógica amargura, pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas, que no saben quién soy, no en que las he escrito.
no en las que he escrito. Mejor así, las voces de los muertos me dirán para siempre. Bueno, y también me gustaría recitarles 4 versitos nomás que escribió también Borges para el libro, ¿no? Un poema también bastante cortito que complementaría lo de arriba. Fíjense ustedes, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con mágica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Fíjense ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado tratar de leer un libro de noche, ¿no? De repente cuando todos están durmiendo, cuando uno vive en familia, me pasaba cuando era niña, y tenía que apagar las luces. ¿Qué hacía con mi lamparita o con mi linterna tratando de leer, ¿no? Por eso dice Borges, eh, que Dios con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, ya en 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, ¿no? Ya con esto ya fue la revolución, ¿no? De todo lo que es la historia del libro, ¿no? Aquí ya hubo una expansión descontrolada por toda Europa en lo referente a la impresión de libros, ¿no? Ya lo saben, pues hasta ahorita, hasta el día de hoy, tenemos ese afán de publicar, ¿no? De publicar en algún soporte nuestros pensamientos para transmitir o hacer llegar las cosas que conocemos, ¿no? Entonces, pues, era obvio que apenas se invente la imprenta, ¿no? Que era ya el invento que hacía que el libro se pueda imprimir de manera masiva, ya pues que iba a haber un descontrol de las publicaciones, ¿no? Bueno, Gutenberg, el padre de la imprenta, desarrolló una técnica moderna ya de impresión con tipos móviles, ¿no? En vez de utilizar las tablillas de madera, por ejemplo, en la xilografía, ¿no? Que se desgastaban con el uso, confeccionó moldes con hierro, o sea, ya eran moldes, ¿no? Con hierro. En total, desarrolló 150 tipos, imitando a la perfección la escritura de un manuscrito. ¿Y cuál fue el primer libro impreso de la historia? Fue la Biblia de Gutenberg. Así es, este fue el primer libro impreso de la historia. Bueno, y aquí me gustaría recitarles un poema que también me encanta, que es de Miguel de Unamuno, que es escritor y filósofo español, llamado Leer, 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 vivir la vida. Leer, 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 vivir la vida que otros soñaron. Leer, 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 el alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Miren ustedes esta reflexión, no solo de un lector, sino de un escritor, ¿no? Él dice, seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. Eso es lo que es, ¿no? Miguel de Unamuno, ¿no? Seguramente ustedes conocen sus obras. Y bueno, qué interesante reflexión que nos deja este escritor y filósofo español. Bueno, como les dije en un inicio, el libro ya tiene su propio día, ¿no? Se celebra el 23 de abril, en que también se celebra el Día del Idioma Español. Bueno, están relacionados, ¿no? El idioma español, tantos libros que tenemos que reflejan, pues, todas las maneras de hablar el español a través de todos los tiempos, ¿no? Los libros son un claro reflejo de eso, de nuestro tiempo, de los distintos momentos de las sociedades, ¿no? Y bueno, esta fecha fue establecida en 1995 por la UNESCO, como en conmemoración a la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, pilares de la literatura universal. Los tres fallecieron en 1616. Qué trágico, ¿no? Haber perdido a estos tres genios en el mismo año.
Bueno, y este día, ¿no? Tiene como objetivo, los 23 de abril, que se celebra el Día del Libro, tiene como objetivo fomentar la lectura, así como fomentar la industria editorial y también la protección intelectual a través del derecho de autor, ¿no? Para proteger también a los autores que escriben y no sean plagiados. Bueno, y aquí me gustaría recitarles un poema que se llama Que los libros sin dueño son tienda y no estudio, de Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, poeta y dramaturgo español también del siglo de oro. Fabio, notable autoridad se saca de escribir el autor por darnos mueca, que sacó de su propia biblioteca la historia de Charlín y Tacamaca. Articular humana voz la urraca es como remojar la arteria seca, porque es llamar al guante quiroteca, esto de biblioteca o biblioteca. ¿Qué librería de errador hispano, de senador y jurisconsulto grave? ¿Qué Fénix Escurial, qué Vaticano? Por libros quiere Percio que le alabe, oh mísera ambición de aplauso humano, que el libro es el que enseña, no el que sabe. Qué bonito este poema de Lope de Vega, ¿no? Y fíjense ustedes lo que les decía hace un momento. Miren, este es un escritor del siglo de oro. Miren esta manera de escribir bueno, así se hablaba también, ¿no? Con estas palabras antes, ¿no? Y eso es lo que nos deja, pues, los textos escritos, ¿no? Nos dejan eso, esas maneras de hablar de los distintos momentos de la historia. Y aquí un poema pequeñito de Calderón de la Barca que se llama Las Comedias. Discreto amigo es un libro que a propósito habla, siempre en lo que quiero yo, siempre en lo que yo no quiero. Y en este caso, pues, Calderón de la Barca compara al libro con un amigo, ¿no? Compara el libro con un amigo. Dice que a veces habla lo que yo no quiero y a veces lo que sí quiero, ¿no? Esta dualidad, claro, a veces leemos cosas que no nos gustan y otras veces, o con las que no estamos de acuerdo y otras veces sí, ¿no? Bueno, y aquí, este sí les voy a confesar, es mi poema favorito, me fascina. De hecho, en la publicidad de este programa, yo puse en el medio una foto de una mujer que no sé si ustedes habrán reconocido. Ella es Gloria Fuertes, poeta española de la generación del 50, que escribe este poema tan lúdico que se llama Don Libro está helado. Escúchenlo ustedes. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón, con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve la televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio que sabía de la luna y del sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Qué bonito este poema, tan precioso, tan visual, de Gloria Fuertes, poeta española, ¿no? Qué bonito de verdad. Y bueno, uno quiere imaginarse eso, ¿no? Que los libros tienen vida, que están vivos, ¿no? Y que al tomarlos aún más, ¿no? Cobran más vida todavía. Bueno, para terminar, me encantaría recitarles una oda, ¿no? Una oda, la oda al libro, ¿no? ¿De quién? De Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió dos odas al libro, la oda al libro 1 y la número 2. Les voy a leer la oda al libro 2, que es la que me gusta más. Bueno, como saben, Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura. Libro hermoso, libro, mínimo bosque. Hoja tras hoja, huele tu papel a elemento.
Eres matutino y nocturno, cereal oceánico en tus antiguas páginas, cazadores de osos, fogatas cerca del Mississippi, canoas en las islas, más tarde caminos y aminos, revelaciones, pueblos insurgentes, Rimbaud como un herido pez sangriento, palpitando en el lodo y la hermosura de la fraternidad. Piedra por piedra sube el castillo humano, dolores que entretejen la firmeza, acciones solidarias, libro oculto de bolsillo en bolsillo, lámpara clandestina, estrella roja. Nosotros, los poetas caminantes, exploramos el mundo, en cada puerta nos recibió la vida, participamos en la lucha terrestre. ¿Cuál fue nuestra victoria? Un libro lleno de contactos humanos, de camisas, un libro sin soledad, con hombres y herramientas. Un libro es la victoria. Vive y cae como todos los frutos. No solo tiene luz, no solo tiene sombra. Se apaga, se deshoja, se pierde entre las calles, se desploma en la tierra. Libro de poesía de mañana. Otra vez vuelve a tener nieve o musgo en tus páginas, para que las pisadas o los ojos vayan grabando huellas. De nuevo, descríbenos al mundo. Los manantiales entre la espesura, las altas arboledas, los planetas polares y el hombre en los caminos. En los nuevos caminos, avanzando en la selva, en el agua, en el cielo. En la desnuda soledad marina, el hombre descubriendo los últimos secretos. El hombre regresando con un libro. El cazador de vuelta con un libro. El campesino arando con un libro. Bueno, esta oda pues de Neruda ya me parece el éxtasis. Por algo se llama Oda al libro, ¿no? Él dice que la victoria del escritor es el libro. Eso es lo que realmente es el libro, ¿no? Una victoria. Bueno, muchísimas gracias amigos por haberme visto hasta aquí. Feliz día del libro. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa Poeta Armada. Eso sí, les cuento que el próximo sábado estoy cumpliendo un año de tener este humilde programa que se los ofrezco a ustedes cada sábado. Y bueno, tal vez me puedan dar ideas de cómo celebrar mi primer aniversario al frente de Poeta Armada, que se transmite en vivo tanto en Comunicambio como en mi página o en la página oficial de Poeta Armada. Los leo, amigos. Un gran abrazo, feliz día del libro y hasta el próximo sábado.